Bueno, y ya en contacto con Florencia Can, es infectóloga y justamente es una de las asesoras de Alberto Fernández, así que tendrá cercanía de lo que se está por anunciar en un momento nada más. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, Gracias por doctora. estar con nosotros. Le hago una consulta, una primera consulta. En el día de hoy se sumaron 81 casos positivos, ayer algo parecido, es decir, generalmente ni siquiera superan los 100 casos. Digo, ¿y esto qué significa? ¿Por qué uno espera siempre que llegue el pico, y eso no sucede y hay una especie de expectativa y angustia también de la gente? ¿Esto se mantendría así a lo largo del tiempo o va a llegar un pico? A ver, en algún momento va a haber un pico, no sabemos cuándo va a ser. La idea por ahora, y cuando nosotros habrán escuchado 1500 veces que decimos amesetar la curva o achatar la curva, y esto tiene que ver con que sabemos que todos los días va a haber casos nuevos porque estamos testeando cada vez más, pero la idea es que no tengamos muchos casos nuevos en poco tiempo, porque si los casos se van sumando de a 100 por día, el sistema de salud puede hacerle frente. Si tenemos 2000 casos en un día, es probable que el sistema de salud colapse en poco tiempo. Entonces, esta meseta de la curva lo que permite es también darnos tiempo para seguirnos preparando de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense como un dato importante. Cuando empezó la cuarentena, los casos, lo que se llama tasa de duplicación, ¿sí? Era, digamos, cada 3 días se duplicaban los casos. Hoy por hoy, cada 10 días, entre 10 y 11 días, se duplican los casos. Eso lo que implica es que hay una desaceleración en el aumento de casos, más allá que todos los días tengamos casos nuevos. Son más los casos negativos que los positivos. Entonces, eso nos da la pauta de que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio están funcionando correctamente. Doctora, mientras tanto, si bien se ha aumentado notoriamente la cantidad de chequeos, de test, sigue siendo, en función de la cantidad de población que hay y además teniendo en cuenta que estamos por entrar a la etapa de frío, baja la cantidad de personas chequeadas todavía como para hablar de una base real de la presencia del coronavirus en la Argentina, ¿no? Sí, pero ustedes fíjense que un marcador importante es la ocupación de camas de terapia intensiva, porque nosotros desde el principio siempre se testeó a aquellos que tenían una neumonía grave. Quiere decir que todos los casos graves, digamos, o por lo menos en su mayoría, están testeados y están detectados, porque siempre dentro de la definición de caso sospechoso estuvo la neumonía grave, aún en las personas que no habían viajado, ¿sí? Entonces, si uno ve la cantidad de pacientes en terapia intensiva, que es alrededor de 100, y la cantidad de fallecidos, que por supuesto que cada muerte es lamentable y es una tragedia para cada familia, pero si uno lo ve desde el punto de vista epidemiológico, es un número que tampoco se disparó. Eso es un marcador subrogante de que no es que se esté testeando poco, porque ustedes lo que tienen que ver es el porcentaje de positividad. ¿Qué es esto? ¿Cuántos positivos tengo sobre el total de los testeados? ¿Sí? Ajá. No sobre la población general. Entonces, hoy por hoy tenemos un número que ronda alrededor del 13-14. ¿Qué quiere decir? Tenemos 13 positivos, ¿sí? Por cada 100 testeados. Esto nos da la pauta de que es un número que está acorde a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recomienda entre 10 y 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un número muy alto de porcentaje de positividad, seguramente se me estén escapando muchos casos. Porque si yo de 100 que testeo tengo, por ejemplo, 70, 80 positivos, es muy probable que tenga muchos positivos que no estoy testeando. Claro. Y si me da muy bajo, también estoy testeando mal. Por eso le digo, es probable que haya personas que no tienen síntomas y que no estén testeadas, pero en su mayoría, por otros marcadores que vemos, no debemos estar muy diferente de lo que nos dan los números, ¿no? Así es. Doctora, aquí hubo un caso extremo esta semana que seguramente ha tenido algunos errores particulares, pero hubo una docente de 44 años que estuvo durante 9 días con fiebre, es más, lo iba relatando a través de su cuenta en redes sociales, y como no le dio positivo el test de coronavirus que se lo hicieron al final,
terminó muriendo, pero tenía neumonía, una neumonía grave. Es decir, está el riesgo también, está bien preparado todo para que estas otras patologías que se van a incentivar ahora, que van a aparecer más en la época de frío, no sigan minando la salud de la gente y toda la cuestión esté puesta en el COVID-19 únicamente. Bueno, eso es un peligro, digamos, porque la realidad es que las personas se siguen enfermando de otras cosas. Nosotros ahora en Argentina tenemos dengue, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay dengue, pero de una manera tremenda. Y digamos, esto por solo citar una enfermedad infecciosa, pero digamos, las personas se siguen infartando, siguen teniendo neumonía bacteriana y siguen teniendo muchos problemas de salud. Entonces, es importante que el sistema de salud esté preparado para recibir a pacientes con COVID-19, sin olvidarnos que siguen existiendo todas las otras patologías, ¿sí? Si bien es verdad que las camas de terapia intensiva están más disponibles porque se dejaron de hacer muchas cirugías programadas y porque con el aislamiento social preventivo y obligatorio la gente sale menos a la calle, entonces hay menos accidentes de tránsito, por ejemplo, la realidad es que las personas se siguen enfermando. Entonces, evidentemente, este caso, que sí, yo estaba también al tanto por las redes sociales de lo que había pasado con esta mujer, la verdad que es lamentable porque eso habla de que el sistema de salud falló. Doctora, la última, y teniendo en cuenta que la cuarentena hasta ahora nos ha dado buenos resultados, ¿qué le aconsejó al presidente en estas últimas horas en pos de lo que seguramente va a anunciar en minutos nada más? ¿Seguir con una cuarentena rígida o hay actividades que pueden llegar a levantarse? Bueno, a ver, nosotros somos un grupo de varios infectólogos que estamos en el comité asesor por coronavirus, representando a distintas sociedades científicas. Nosotros lo que vemos por la experiencia también en otros países es que los países que hicieron cuarentenas más prolongadas tuvieron más éxito en este objetivo de aplanar la curva, ¿sí? El caso de Corea del Sur, el caso de China, que lograron aplanar la curva, tuvieron 5 semanas de cuarentena. Entonces, esto es un poco la idea. De todas maneras, nosotros podemos dar nuestra opinión desde el punto de vista médico, pero quien toma la decisión es el presidente, así que ahora vamos a ver qué es lo que dice. Pero la realidad es que los países que fueron exitosos tuvieron cuarentenas más prolongadas. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes.